Mis hermanos, la paz que proviene de nuestro Dios está con todos nosotros, que nos bendiga y bueno, nuevamente muy grato estar aquí de parte de Dios y delante de Él, proclamando su palabra, su palabra. ¿No? Hermanos, les quiero que nos ubiquemos en el Evangelio de Juan y vamos a continuar en el capítulo 12. Hoy vamos a culminar el texto en el capítulo 12, vamos a terminar el estudio de este evangelio, de este evangelio que nos está siendo de mucha bendición. Y vamos a leer versículos 44 al 50. En el texto, de pie, voy a realizar. De pronto estén conectados, aquellos que posteriormente están. Dice la palabra de Dios, Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 44. Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar el mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Amén. Amado Señor, te damos gracias en esta mañana, te damos gracias por permitirnos congregarnos en tu presencia, por poder culminar el día de hoy, continuar de la familia de Juan. Te pedimos, Señor, que eh, el Espíritu Santo esté presente aquí, que sea Él dirigiendo mis palabras y también, Señor, permitiendo que todos mis hermanos abran su corazón, abran su entendimiento y puedan entender el mensaje, la palabra que va a ser expuesta hoy y puedan entender también el propósito para el cual fue escrita y aplicada a su vida. Damos muchas gracias, Señor, y ponemos este tiempo delante de tu presencia, en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, entonces venimos estudiando el capítulo 12, o lo vamos a culminar, y en este capítulo 12, en esta porción del capítulo 12, es la última parte en la cual, en el Evangelio de Juan, Jesús da un discurso público. ¿Sí? Posteriormente hay otros discursos, pero estos discursos, como lo podemos ver a partir del próximo capítulo, están dirigidos a sus discípulos, a su círculo íntimo. Entonces, esta es la última vez en el Evangelio de Juan que Jesús le habla a la multitud o le habla al público en general. ¿Sí? En estos versos del capítulo, del versículo 44 al 50, podríamos decir que se presenta lo más esencial del ministerio de Jesús. Es como un resumen de lo que una persona debe creer para alcanzar la salvación y también las consecuencias que tiene aquel que no cree. Entonces, en este pasaje vamos a estudiar grandes verdades en las que debemos creer y practicar si es que queremos tener una vida eterna con Cristo. Entonces, ya, creo que ya cuando leímos el texto hemos notado que vemos cosas que ya nuestro Señor Jesucristo nos ha dicho en este Evangelio, ¿cierto? Como que Él es
la luz del mundo. Como que quien cree en él tiene vida eterna, ¿cierto? Y quien no cree en él, pues ya ha sido condenado. Eso lo hemos encontrado en la palabra, eso lo hemos visto en la palabra. Entonces, en esta porción final, vamos a repasar esas grandes verdades y vamos a mirar qué ventajas nos trae creer en ellas, qué peligros tenemos de no creer y qué motivos o qué motivaciones debemos tener para creer en ellas. El título que daba la enseñanza al día de hoy es el llamado final a creer. El llamado final a creer. Y lo he dividido en esas tres, perdón, la redundancia, en las tres divisiones que ven ahí en la pantalla. Versículo 44 a 46, ventajas de creer en Jesús. Ventajas de creer en Jesús. Versículos 47 a 48, peligros de no creer en Jesús. Y versículos 49 y 50, motivos para creer en Jesús. Entonces vámonos con la primera división, ventajas de creer en Jesús. Versículos 44 al 46. En el versículo 44, versículos 42 y 45 dice, Jesús clamó y dijo, el que cree en mí no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Entonces acá dice que Jesús clamó. Haciendo un análisis al texto, ese clamó está en un tiempo imperfecto. Es como el Señor está clamando. Jesús reiteradamente clamaba, reiteradamente decía, ¿sí? Un comentarista, Pello Tasker, dice, es un grito persistente. No quiere decir que el Señor Jesucristo se la pasaba gritando, no. Pero esta expresión la realizó varias veces y el evangelista Juan hace anotación de esto, dice, Jesús clamó o Jesús clamaba constantemente y decía, el que me ve, perdón, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Aquí, hermanos, podemos ver un gran énfasis en la unidad de Jesús con Dios el Padre. ¿Sí? Creer en Jesús es poner la fe en el que lo envió. ¿Sí? Para tener fe en Jesús hay que tener fe en el Padre. Para tener fe en el Padre hay que tener fe en Jesús. ¿Sí? Si una persona quiere ser salva, debe creer en la unidad que existe entre Jesús y el Padre. ¿Sí? El Padre y el Hijo son de una misma sustancia. En el mismo, eh, si leemos detalladamente el capítulo 1 de Juan, vemos cómo se manifiesta y cómo Juan se esfuerza en manifestar y mostrar esa deidad de nuestro Señor Jesucristo. Los invito a que leamos en la carta a los Hebreos, capítulo 1, el versículo 3, la primera parte del versículo 3, 3a. Hebreos, capítulo 1. Dice, refiriéndose a Jesús, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Entonces, digamos, vemos pues que Jesús nos lo presenta la palabra de Dios como de la misma sustancia del Padre, ¿cierto? Como el resplandor de la gloria. Yo sé que hay doctrinas que erradamente muestran a Jesús como hijo de Dios, pero no Dios mismo. O inclusive otros se atreven más a decir que Jesús fue un profeta, un gran profeta,
o menos, que fue un gran maestro, un ser humano, pero no reconocen la deidad de Cristo. Y la deidad de Cristo está presente en las Escrituras. Y el Evangelio de Juan ha sido enfático en mostrarnos esa deidad de Cristo. Entonces aquí Jesús lo que dice es, el que cree en mí, cree al Padre. El que me ama a mí, ama al Padre. El que me obedece a mí, obedece al Padre. El que me ve a mí, ve al Padre. Eso es lo que estamos viendo acá, en este texto. ¿Sí? Entonces, cuando el ser humano se entrena en ver la gloria de Jesucristo escrita en la Biblia, se entrena también en contemplar la gloria del Padre. ¿Sí? El hecho de que Jesús sea de la misma sustancia del Padre, que sea el resplandor de su gloria, que sea uno con el Padre, hace a Jesús totalmente diferente a cualquier otro ser humano. ¿Sí? Los profetas fueron enviados por Dios, ¿sí? Estuvieron en comunión con Dios, ¿sí? Recibieron su mensaje y lo transmitieron, ¿cierto? En la Biblia vemos personajes que fueron llamados amigos de Dios, pero ninguno de ellos fue nombrado como uno con Dios, solamente Jesucristo, solamente Jesucristo. Y Jesucristo, entonces, hermanos, sí es uno con el Padre, son de una misma sustancia, pero además de ser de una misma sustancia, tienen un mismo propósito, tienen un mismo propósito. Porque es que en la palabra muchas veces, perdón, la palabra muchas veces no, en el mundo muchas veces los hombres interpretamos mal la palabra y se tiene una concepción. En estos días, hablando con un amigo, me decía, ¿no? Refiriéndose a una serie que está viendo, y decía, no, eso sí es muy chévere, eso es muy, sí, eso es amor, no como el Dios del Antiguo Testamento. Que Dios tan mal vea. Ese Dios sí no es sino ira, ¿cierto? Y nosotros los creyentes sabemos que Dios no cambia. Dios es el mismo, fue el mismo ayer, es el mismo hoy, será el mismo mañana. La inmutabilidad de Dios es uno de sus atributos. Entonces, en ese gran misterio que es la Trinidad, muchos ven desde afuera, ven a Dios el Padre como un Dios que está airado, que castiga, que está enojado. En muchas partes de predica Jesús como, sí, Jesús, el Evangelio es el Evangelio del amor, Jesús nos ama, Jesús vino a morir por todos, Jesús nos va a salvar a todos, ¿cierto? Y al Espíritu Santo lo ven también como es interesante. Entonces, parecería que fueran dioses distintos y con propósitos distintos, y no. Dios en el consejo eterno de redención diseñó un plan perfecto y lo ejecutó posteriormente. ¿Sí? Entonces, Jesús y el Padre son de una misma sustancia, son Dios, pero también, obviamente, tienen el mismo propósito, están comprometidos con el mismo propósito. ¿Y cuál es ese propósito? ¿Sí? La salvación del cristiano, la salvación del creyente. Mire que Dios está aislado con el pecado, ¿cierto? Eh, el Señor detesta, el Señor no soporta ni el pecado ni al pecador, ¿cierto? Porque también muchos dicen, no, Dios está airado con el pecado, pero ama al pecador. Dios está airado con el pecado y con quien causa el pecado, o que no es la causa del pecado, ¿cierto? Pero también Dios en su misericordia proveyó lo necesario para que la paga por el pecado, que es muerte, fuese dada por la obra de Jesucristo en la cruz. Entonces, Dios demanda un castigo por el pecado, pero Dios también provee lo necesario para que nosotros, sin merecerlo, pudiéramos obtener el perdón del pecado. Y ahí está entonces la unidad de Dios ejecutando ese plan perfecto. ¿Sí? Entonces, tanto el Padre como el Hijo están comprometidos en la salvación cristiana. Recordemos que el Evangelio de Juan nos dice cuál es el propósito de este libro.
Cuando hicimos la introducción del Evangelio de Juan, antes de iniciar el estudio del capítulo 1, uno de los dos pastores, no recuerdo cuál, nos mencionó y nos dio a Juan 20:31. Juan 20:31, que dice: estas palabras se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Este es el propósito del Evangelio de Juan, que creamos en Cristo, que creamos en que ese Cristo es el Hijo de Dios, y para que creyendo en eso podamos tener vida en su nombre, porque es la única forma en la que el hombre puede tener vida eterna, creyendo en Jesús. Y ya hemos visto que creer en Jesús no es simplemente creer en que Jesús fue un hombre que habitó en la tierra, que existió, que hizo milagros. No, creer en Jesús es creer en que Él es Hijo de Dios, Dios mismo, la segunda persona de la Trinidad. ¿Sí? Entonces en este libro, una y otra vez, vemos eso. Y en ese pasaje que acabamos de leer, pues lo volvemos a contemplar. ¿Sí? La divinidad de Cristo, la deidad de Cristo. Cristo no fue simplemente un gran hombre, no fue simplemente un gran maestro o un gran profeta. Cristo es el Hijo de Dios y es Dios mismo, y quien cree en el Hijo, cree en el Padre que le envió. Y quien ve a Cristo, ve al Padre que le envió. Eso es lo que nos dice este versículo 44. ¿Cierto? El que cree en mí no cree en mí, sino en el que me envió. El que me vea, ve al que me envió. Eso tiene un gran significado, hermanos, para nosotros. Y es una gran aplicación que debemos dar al día de hoy. Si alguien no cree en Cristo, no cree en Dios. Si alguien no conoce a Cristo, no conoce a Dios. ¿Cierto? Es una verdad que nos incomoda mucho en el mundo. ¿Sí? Y no es una verdad relativa, es una verdad absoluta. O sea, el único camino para conocer al Padre es conociendo al Hijo. El único camino para llegar al Padre es a través de Jesús, ¿cierto? Y no hay muchos caminos, sino un solo camino. Juan 14:6, Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Entonces yo sé que en el mundo muchas personas pueden decir: no, es que la forma en que yo me relaciono con Dios es esta. O por este camino yo tengo mi espiritualidad, o por este camino yo creo que, pues, la palabra nos enseña que el único camino es Jesucristo. ¿Sí? Es el único camino. Y no como enseñan otras doctrinas, por medio de Mahoma, o ya siguiendo las enseñanzas de Buda, o no, yo puedo conectarme con Dios a través de la religión, o no, yo llego a Dios cumpliendo esta serie de ritos, esta serie de mandamientos. No, es solo por Cristo como se puede conocer y acceder al Padre. ¿Sí? El versículo 46 nos dice: yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. ¿Sí? Yo, la luz, he venido al mundo. Mire que Jesús hace hincapié allí en que he venido al mundo, he venido. O sea, sí, Jesús para encarnarse vino y nació de una virgen, pero Él no es como nosotros que nacimos de acá. Jesús es eterno. ¿Sí? Él nos está diciendo: no soy de este mundo, no soy de este mundo, he venido a Él, he venido a Él.
Entonces esto nos está hablando de la preexistencia de Cristo. Nos habla de la eternidad de Cristo. Eternamente Jesús es con el Padre y un día vino, tomó forma humana para venir a dar luz a los que estaban en la oscuridad. ¿Sí? Él dice que Él vino al mundo a iluminarlo. O sea, nuevamente nos recuerda que Él es la luz del mundo. Ya en el Evangelio lo hemos encontrado. Yo soy la luz del mundo. Entonces Él vino y su luz ilumina por todas partes, porque el mundo está en tinieblas. El mundo está a oscuras por causa del pecado. Pero quien cree en Jesús deja de estar en tinieblas porque Jesús vino al mundo fuera iluminar. Dice, esa luz tiene la capacidad de iluminar absolutamente todo, pero la luz espiritual solo alumbra a unos, porque él dice que para quién es esa luz, dice, para todo aquel que cree en mí. Y dice, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. ¿Sí? En el mundo, hermanos, se está predicando el Evangelio por muchas partes, pero ¿quiénes reciben el Evangelio? Que realmente aceptan su pecado, reconocen a Jesús, creen en Él. ¿Sí? Dice, todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Todo aquel. O sea que para quienes la predicación o a quienes dado este mensaje, ¿a quién le he dado el mensaje? Únicamente a los judíos, ¿no? Dice a todo aquel. Y ya hemos visto que, que Dios no hace excepción, que el mensaje fue dado tanto a judíos como a griegos, ¿cierto? Nosotros, gentiles, hemos escuchado el mensaje de salvación, hemos creído en Jesús y tenemos una promesa de la salvación eterna. ¿Y esa promesa para quién es? Para todo aquel que cree. Ahora, ya sabemos por las doctrinas que hemos estudiado que no es potestad nuestra, que Dios mismo nos da el creer, pero Dios en su soberanía dispone a quién le otorga ese creer. Y no es el hombre quien deba decirlo o quien deba juzgar a este sí o a este no. No, yo que le voy a predicar a ese ladrón, yo que le voy a predicar a esa. ¿Cierto? No. Si vemos la palabra, Pablo perseguía a la iglesia y Jesucristo, perdón, Dios, Jesús mismo apareció, le apareció a Pablo. ¿Y qué hizo Dios de Pablo? Lo usó como un gran instrumento para evangelizar en el mundo. ¿Sí? Entonces, el mensaje de Dios es universal para todo aquel que lo reciba. Para todo aquel que lo reciba. Todo aquel que cree en Cristo como el enviado del Padre recibe la luz. Es consciente de la oscuridad en la que habita a causa del pecado. Toma una decisión de acuerdo al llamado que Dios le hace y vive una vida buscando la santidad, buscando darle la gloria a Dios y espera en el tiempo postero compartir en la eternidad con el Creador de todo. Hermanos, entonces todo aquel que recibe la luz de Cristo ya no vive en tinieblas, sino que debe vivir y actuar como quien está en la luz. ¿Sí? Nuestra vida diaria debe evidenciar que le pertenecemos a Cristo, que somos como seres de luz y no de oscuridad. ¿Qué nos dice primera de Pedro 2:9? Primera de Pedro 2:9.
Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. A su luz admirable. Fuimos llamados a luz. Jesús es la luz del mundo, que ilumina a todos aquellos que en él creen. Entonces, en esta primera porción, ¿qué vemos? Vemos la preexistencia de Cristo. ¿Sí? Cristo es eterno. Vino a este mundo, se encarnó, se hizo hombre y ya sabemos qué ocurrió. Entonces, la preexistencia. Vemos la exclusividad de Cristo como luz. La exclusividad de Cristo como luz, que es el único que nos puede llevar al Padre. Solo Jesucristo nos puede conducir o llevar al Padre. Y vemos también que el llamado es universal a todo aquel que le reciba. Bueno, entonces vamos a la segunda porción, o a la segunda división, peligros de no creer en Jesús. Peligros de no creer en Jesús. ¿Sí? Versículo 47. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar el mundo. Oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar. El propósito por el cual Jesús vino al mundo fue el de salvar el mundo. Y el propósito es traer salvación al que está perdido. Por ello Cristo trajo un mensaje, trajo una doctrina de luz. Y esa doctrina se sigue propagando por todo el mundo. El que acepta a Cristo con obediencia es salvo, pero el que no lo acepta ya está condenado. Jesús no vino a condenar al mundo, sino que vino a salvarlo. Ahora Jesús explica que aquellos que se salvan son quienes. Dice, al que oye mis palabras, ¿cierto? Son aquellos que le oyen y que guardan sus palabras. Entonces, los que oyen y obedecen, esos son a los que Jesús vino a salvar. Quien no cree y no obedece a Jesús no tendrá salvación, sino que permanecerá en condenación. Permanecerá en condenación. Juan 3:17, ¿qué nos dice? Juan 3:17-18. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces el estado natural del hombre es condenación. Pero aquel que cree en el unigénito de Dios, en Jesucristo, aquel es salvo. Él es salvo. Entonces eso nos especifica que no todo el mundo va a ser salvo. Quien cree, lo será. Quien no cree, seguirá condenado. Y nuevamente hay personas o hay doctrinas que utilizan una mala interpretación de la palabra para decir que, ¿cierto? Jesucristo murió por todos nosotros. Todos somos salvos. Y por ejemplo, textos como Marcos 10:45 nos dice que Jesús vino para dar su vida por muchos, no por todos. ¿Cierto? El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Muchos dicen que no, Jesús solo predicó amor,
Y aunque es cierto que Jesucristo predicó el amor, Él también predicó lo que les espera a quienes no lo aceptan y lo obedecen. Lo acabamos de ver. Quienes no lo aceptan, quienes no lo obedecen, están en condenación. ¿Sí? Es más, en su palabra nos enseña que en su primera venida vino para salvarnos. Pero también en la palabra hemos visto que habrá una segunda venida. Y en esa segunda venida, aquí vendrá el Señor Jesucristo a juzgar. Entonces acá en esta porción, Jesucristo dice, yo no he venido para juzgar, sino para salvar al mundo. Si Dios solamente hubiera enviado a su Hijo para juzgar, si solamente la función de Jesucristo fuese juzgar al mundo, no habría tenido que nacer de una virgen, no habría tenido que padecer todo lo que padeció. Todo lo que padeció fue a causa de nuestro pecado y fue para salvarnos, no para condenarnos, fue para salvarnos. Pero la palabra dice que habrá una segunda venida en la cual Él va a juzgar. Apocalipsis 6:15 dice, los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas, caer sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del cordero, porque el gran día de su ira ha llegado y quien pueda sostener el pie. Entonces el cordero va a venir va a haber una segunda venida y va a ser para juzgar. Entonces no debemos confundir, hermanos, el hecho de que Dios extienda su misericordia para todo aquel que la pueda recibir. No quiere decir que si no lo hacemos, no debemos pagar por nuestro pecado un día. Entonces, una cosa es que Dios haya permitido que su Hijo Jesucristo viniese a resplandecer la luz a nuestras vidas y que por su misericordia podamos ser salvos. Y otra muy distinta es que si no le recibimos, si no creemos en Él, si no lo obedecemos, algún día tenemos que pagar también por ese pecado, ¿cierto? Porque lo hemos dicho muchas veces, tenemos a un Dios que es un Dios justo y que es un Dios que demanda un pago por el pecado. Y si nosotros no aceptamos que Jesucristo fue quien pagó por ese pecado, entonces nos hacemos acreedores a pagarlo y algún día nos va a hacer cobrar. El versículo 48 dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Entonces acá dice que nos muestra la palabra que el hombre recibirá un juicio en el día postrero. Un día Dios nos juzgará y lo hará conforme a su palabra. El Evangelio será el instrumento con el que Dios juzgará al hombre. Quien no crea en las palabras de Cristo recibirá el castigo de Cristo por la palabra de Cristo. Necesito que vayamos a el libro de Hebreos, nos ubicamos en el capítulo 2. Y vamos a leer los primeros 4 versículos. Hebreos 2. Dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos desviemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue
firme, hermano, acá cuando dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, se está refiriendo a la ley dada a Moisés, ¿cierto? Se está refiriendo a la ley. Usted dice, si la ley fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Acá la salvación está refiriéndose precisamente a la palabra, porque dice que a continuación lo explica. ¿Sí? Una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Entonces nos está diciendo, si por desobedecer los mandamientos y las leyes entregadas por Moisés, recibe como castigo la muerte, pues ¿qué nos vendrá si no recibimos la palabra de Jesucristo, que es Dios mismo y que vino a la tierra en el día de mensaje? Entonces, si desobedecemos la palabra de Cristo, vendrá un castigo aún más terrible. Y aquí Jesús dice, mi evangelio juzgará un día a los que no lo creyeron. Habrá condenación eterna para aquellos que no recibieron la palabra. Si no tienen palabras, tienen que no juzgue. ¿Quién? La palabra que he hablado. Ella le juzgará en el día postrero. Ella le juzgará en el día postrero. Y miren, y también miren que Jesús habla de un día postrero. Jesús habla del día postrero. O sea que habrá un día que pondrá fin a las cosas como nosotros las conocemos hasta ahora. ¿Sí? Este mundo, como nosotros lo conocemos, tendrá un fin. No va a continuar eternamente. Llegará un fin y cuando lo haga habrá un juicio. Habrá un juicio. Y en esencia, ¿qué va a ocurrir en ese juicio? Quien creyó en el Evangelio, quien creyó en Jesús, será salvo y estará en la eternidad con Dios. Y quien no, será condenado por la palabra que no creyó. Será condenado por el Evangelio en el cual no creyó. Vamos a la última división. Motivos para creer en Jesús. Versículos 49 y 50. Motivos para creer en Jesús. Versículo 49. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y lo que he de hablar. Pues no he hablado por mi propia cuenta. Jesús hace hincapié en su propia obediencia al Padre. ¿Cierto? Su autoridad estaba conectada a su obediencia a Dios el Padre. Entre Cristo, que es Dios Hijo, y el Padre hay una unidad de propósito. ¿Sí? La razón por la cual la predicación de la palabra será condenación para los que no recibieron a Cristo es porque este evangelio fue dado por Dios Padre. Por Dios Padre. ¿Sí? Jesús solo habló lo que el Padre le dijo que hablara. Jesús solo habló lo que el Padre le dijo que hablara. ¿Cierto? Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me dio, Él me dio mandamiento de lo que he de decir. Los judíos tan estudiosos de la palabra, tan estudiosos de la ley, tan estudiosos de los profetas, no entendieron que Jesús era ese profeta del cual les hablaba Moisés en Deuteronomio 18. ¿Sí? En Deuteronomio 18, 18, Dios le dice a su pueblo, profeta
profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Entonces, ellos debían haber reconocido las consecuencias de rechazar la doctrina de Cristo, las consecuencias de no creer en la doctrina. Ellos no solamente rechazaron la doctrina, ellos rechazaron al Dios encarnado. Entonces, el propósito del Padre que envió y del Hijo que voluntariamente fue enviado es el mismo. ¿Y cuál es el propósito? Versículo 50. Dice, y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Lo que yo lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Y dice, su mandamiento es vida eterna. El propósito es que sea proclamada la forma en que los hombres han de tener vida eterna. Y ya hemos visto cuál es esa forma en que los hombres han de tener vida eterna. Pues que crean en el enviado, que crean en Jesucristo que fue el enviado, así como en el Padre que fue el que lo envió. ¿Sí? Oigan las palabras de Dios y obedezcan y tendrán vida eterna. Si no, permanecerán en condenación. El que rechaza a Jesús también rechaza todo lo que el Padre envió por medio de los profetas. Quien llama a Jesús mentiroso, está siendo mentiroso el Padre. Esto es lo que los judíos no aceptaron. Y quien no acepta esto tendrá el fin que la misma palabra nos dice, una condenación eterna. No hay más. Por eso este fragmento, este pasaje es un resumen del Evangelio. ¿Quieres tener vida eterna? ¿Quieres tener salvación? Cree en Jesús. Cree que Él es el Hijo de Dios. ¿Cierto? Él es la luz que vino al mundo. ¿No cree en esto? La palabra misma te juzgará. Ya para finalizar, entonces mencionó varios aspectos importantes que hay en el pasado. Uno, la unidad entre Jesús y el Padre. ¿Cierto? La unidad entre Jesús y el Padre. Se enfatiza en que Jesús fue enviado por Dios el Padre. Y quien ve a Jesús, ve al Padre. Vemos también a Jesús como la luz del mundo. Ya lo habíamos visto en el Evangelio. Y aquí nuevamente Jesús se presenta a sí mismo como la luz del mundo. Él es la luz que vino para que todo aquel que le cree no permanezca en la oscuridad, sino que reciba vida eterna. ¿Sí? Vemos también en este pasaje el propósito salvador de Jesús. Jesús no vino a juzgar al mundo, al menos en su primera venida, no vino a juzgarlo, vino a salvar al mundo. ¿Sí? Y el que oye sus palabras y las obedece, no será condenado. Ahora, las palabras de Jesús serán el medio del juicio. ¿Sí? Porque aquel que rechaza y no obedece sus enseñanzas, ya tiene quien lo juzgue. ¿Quién? La misma palabra. La misma palabra será la que le condenará en el día final, en el día postrero. Vemos también en este pasaje la autoridad plena del Padre, ¿cierto? Jesús decía que sus palabras no son propias, sino que provienen del Padre. Y fue el que le dio el mandamiento de lo que había que decir. ¿Sí? Y que le dio el mensaje con el cual se puede alcanzar la vida eterna. También vemos, hermanos, un llamado a la fe. Debemos creer en Jesús, no solo como un hombre, sino como Dios mismo, y ver en Él al Padre. Debemos
enfrentar la oscuridad, debemos animarnos los creyentes, los unos a los otros, a permanecer en la luz, a no sucumbir ante las tinieblas, a no sucumbir ante la falsedad, a no caer en las trampas del enemigo, sino permanecer en la luz, permanecer en Cristo, permanecer en su palabra. Vemos una importancia en la obediencia. Se muestra como el Hijo que fue enviado por el Padre y que le obedece, es obediente a Él y cumple todo lo que Él le designó para decir. Nosotros también debemos ser obedientes al Padre. ¿Cómo? Siendo obedientes al Hijo, siendo obedientes a su palabra. Y otro aspecto que resalto acá es la responsabilidad que nosotros tenemos, la responsabilidad humana, la responsabilidad individual que tenemos. Porque dice que la palabra es para todo aquel que la reciba, todo aquel que la reciba. Y sabemos de la soberanía de Dios, pero sabemos también que nosotros tenemos una responsabilidad y que es nuestro deber buscar a Dios. ¿Sí? Si fuera de nuestras fuerzas, no le hallaríamos. Si dependiera solamente de nosotros, no le encontraríamos. Pero tenemos quien nos ayude. Tenemos al Espíritu Santo que fue dejado y que nos puede ayudar en esa tarea. Pero entonces, por el hecho de que Dios es soberano y que creemos en sus designios santos, no podemos simplemente relajarnos y dejar de cumplir con nuestra tarea. Porque tenemos una tarea. Y la tarea del creyente es continuar buscando a Dios, buscarlo, ¿sí? Es tratar de ir en pos de una santidad a la cual, por la cual es nuestro propósito, ¿cierto? Y definitivamente, pues, esta palabra debe sernos de esperanza, pero también una advertencia muy seria. Porque aquel que acepta este mensaje, aquel que cree en Jesús, y que Jesús es el Hijo de Dios, es el mismo, pues, tiene una promesa de salvación eterna. Pero también hay una promesa, una palabra que dice que no crees en el Evangelio, pues permanecerás en condenación. Entonces, hermanos, nosotros los creyentes dependemos plenamente de Cristo y por ello debemos tener un pleno conocimiento de su esencia, de quién es Él, de qué es Él, de cuál es su esencia, para qué vino al mundo y qué hizo por nosotros. Jesús puede salvarnos completa y eternamente, pero también a quien no recibe su palabra lo puede condenar perpetuamente. Entonces, si escuchas este mensaje, si hermano, en el momento escuchas este mensaje y no has recibido a Dios, yo creo que es momento de que te arrepientas, te presentes delante de Él y Él tiene toda potestad para hacerte salvo. Tiene toda la potestad para darle la salvación a todo aquel que en Él cree. Si ya recibiste tu palabra, guárdala. ¿Cómo? Viviendo una vida conforme a la voluntad de Dios. Camina en pos de la santidad, dando la gloria a Dios por todo cuanto nos ha dado. Recordemos todos, hermanos, va a haber un día postrero. ¿Sí? Si Jesús lo dice en su palabra es porque así es. No es una doctrina de hombres, no nos la estamos inventando, está en su palabra, hay un día postrero. Un día en que el mundo no va a continuar como está, sino que va a haber un juicio. Y en ese juicio yo quiero estar de parte de aquellos que creyendo en Jesús en la vida eterna, y no del lado de aquellos que
dudar, por no creer en el Evangelio, pues serán juzgados a causa de mí. Nos dicemos orando, hermano. Señor, te damos gracias por este mensaje. Te damos gracias por este precioso resumen de lo que es el Evangelio que nos muestran estos versículos. Te damos gracias por recordarnos que eres, Señor Jesús, la luz que vino a iluminar un mundo que estaba en tinieblas. Queremos pedirte, Señor, que esa luz resplandezca en nosotros, en nuestra vida. Nuestro deseo, Señor, es que esa luz resplandezca para todos nuestros seres queridos, para todas las personas a las que amamos. Pero, Señor, también reconocemos tu soberanía y tu potestad. Y sabemos, Señor, que todas las cosas en este mundo se dan conforme a tu voluntad. Entonces, queremos, Señor, pedirte que nos ayudes a persistir en tu palabra, que nos ayudes a crecer en el conocimiento de la misma, que podamos, Señor, ser tu voluntad, ser instrumentos para llevar esa luz, pues para ser instrumentos, decimos, para mostrar esa luz de Cristo a otros. No queremos, Señor, que en el día postrero seamos hallados culpables por no creer. Nos concedas el don de la fe, que esa fe en nosotros aumente cada día más y pueda testimoniarse a través de nuestra vida. Ponemos en tus manos, Señor, nuestra vida, la vida de nuestros seres queridos, y reconocemos en tu soberanía a todos. Te damos muchas gracias, Dios, por tu palabra. Lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén.